Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra asignatura Biodiversidad. Vamos a abordar el bloque número 2, Origen de la Biodiversidad. El tema que el día de hoy nos trae aquí, Teoría Bioquímica del Origen de la Vida. Con el gusto de siempre, Pedro Omar Hernández Vicente, de la Escuela Preparatoria número 5. De acuerdo al programa de estudios que manejamos, las competencias que aplican para este bloque es el pensamiento matemático, el pensamiento crítico y solución de problemas, donde de manera general invitan a que mediante la información el estudiante pueda realizar, pueda categorizar por medio de jerarquías, teniendo en cuenta las relaciones que hay entre sí. Para comenzar el tema, antes de hablar acerca de cómo es posible que la vida se haya dado partiendo desde las macromoléculas, vamos a hacer un pequeño paréntesis y quisiera preguntarles que nos cuestionemos por un instante qué es la vida. ¿Qué entendemos por vida? La respuesta puede ser un tanto ambigua, ¿verdad? En un sentido podemos decir: la vida es todo aquello que diferencia a lo que no tiene vida, a lo que es inerte. Un organismo que tiene vida realiza funciones esenciales como alimentación, como la respiración, como la reproducción. La vida es la conjunción de todos esos momentos que a través del tiempo hemos ido mejorando, adaptando, evolucionando para poder coexistir con la naturaleza. La gran pregunta surge cuando queremos entender cuál es el origen de la vida. ¿Cómo nacemos nosotros? Bueno, por reproducción, ¿va? Las plantas o las bacterias por bipartición. Las esponjas marinas, ¿sí? Los hongos, esporulación. Las estrellitas de mar, un pedacito de la estructura y nos da paso a otro organismo. Pero nosotros venimos entonces ya de vida que ya existe, que ya coexiste. Pero ¿dónde surge la vida? ¿En qué momento podemos decir de la historia: el primer organismo se dio aquí, el primer organismo es este? Existen teorías que nos hacen pensar, que nos intentan hacer entender dónde nace la vida. Este presente tema está enfocado precisamente a que podamos entender y conocer cuáles son esos enfoques que a través del tiempo se le ha dado para entender el origen de la vida. Cuando hablamos de un organismo vivo, como lo vemos en la ilustración, vemos que es un conjunto celular que está compuesto. No únicamente, o no nos vamos a detener a pensar que ese organismo que tenemos ahí está hecho por una célula o por millones de células. También tiene algo que conocemos como macromoléculas, que se hacen a base de las biomoléculas: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Estos bioelementos, más la energía que pueda haber en el ambiente, se hace posible la vida. Gracias a esto podemos nosotros concebir a la vida. Y hoy podemos hablar de que las proteínas son esenciales para el desarrollo evolutivo de las personas. ¿Se acuerdan ustedes hace muchos años de nosotros cuando veíamos en los libros de texto de nuestra formación básica y hablábamos de que en algún momento de nuestra historia nosotros no desarrollábamos nuestro cerebro como tal? Aún no podíamos nosotros especializarnos.
Las proteínas llegan al consumo del organismo y se empiezan a desarrollar estructuras que a través del tiempo nos han llevado a ser lo que hoy somos. Y sí, podemos decir que las proteínas están hechas a base de aminoácidos y que hay aminoácidos que nuestro cuerpo los produce de manera natural, que no son necesarios consumirlos del exterior. Decimos que son los no esenciales, pero sin embargo los encontramos en muchos de los alimentos que forman parte de nuestra dieta. Y por otro lado tenemos a esos aminoácidos que nuestro cuerpo no produce y que resulta más que necesario consumirlos del exterior. Decimos que son esos aminoácidos esenciales y no tienen nada que ver con que sean más importantes que otros, sino que nuestro cuerpo lo produce o no lo produce. Nos vamos a remontar un poquito hacia el reduccionismo químico, una hipótesis que nos intenta poner en contexto acerca de cómo empezó la vida. Y saben, esta hipótesis nos dice que la vida le precede a los compuestos orgánicos. Sí, aquellos que están integrados por carbono e hidrógeno y otros elementos como el azufre, como el fósforo, como el oxígeno. Entonces, la vida logra su existencia teniendo como base los compuestos orgánicos. Más adelante, o también hubo otro personaje muy importante, Darwin, lo recordarán ustedes, sobre todo por el trabajo que hizo con los pinzones, la adaptación, la coexistencia que hubo. Pues él propuso una teoría donde habla acerca de la evolución. Sí, pero él dice que todo parte de un ancestro común, una forma simple, nuestro ancestro común. No un organismo ya formado por muchas células, con trabajos muy especializados, con actividades muy complejas o estructuración muy complejas, no. Este personaje dice que nuestro ancestro, ¿sí?, o la base de la vida es una forma muy simple, que a través del tiempo y a través de la historia, pues ha evolucionado hasta poder llegar a tener o a formar estructuras más grandes. Otro personaje también, un biólogo, Hawker, él decía que la vida, sí, también es precursora de los compuestos orgánicos, pero también de los inorgánicos, como el amoníaco, como el fosfato, y que gracias a la conjunción pudo emerger la vida. Haeckel, por otro lado, ellos empezaron a decir que es una mezcla, hubo una mezcla, elementos que conformaban el universo, elementos que se encontraban dispersos en el ambiente, que si los conjugamos con las energías que existían en ese principio, emerge la vida. Ellos dicen que a partir de los compuestos orgánicos, el dióxido de carbono, el nitrógeno, a partir de ahí empezamos con la vida. También nos hablan de que hubo una base prebiótica antes de la vida. Esa síntesis orgánica que al estar en contacto directo con la atmósfera, ahí empezó a emerger la vida. Y ahí tenemos a los coacervados, que son esas células que le anteceden, son esa parte que antecede a la vida, ¿sí?
que también tenían la capacidad de crecer, de absorber material orgánico del contexto en donde ellos se encontraban. Entonces, la concentración que hubo de todos los compuestos orgánicos, más le agregamos agua, pues da lugar a estos coacervados, que son los precursores a la primer célula con vida. Oparin más tarde, él dice que la química, que parte de la química orgánica es lo que le sigue a la química prebiótica, es decir, lo que esa parte previa tiene que ver con la conjunción de los bioelementos para que puedan formar estos macromoléculas, azúcares, lípidos, proteínas. Estas macromoléculas se desarrollan a partir de estos compuestos orgánicos. Y para que hayan estos compuestos orgánicos, Oparin decía que la base entonces de todo esto era la presencia de los elementos que nos dan vida. ¿Puede implicar que la bioquímica, tal como la conocemos, es universal? Es decir, estos compuestos orgánicos, ¿sí?, ¿ya coexistían antes de los organismos vivos? Sin duda. Sin ellos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, sin ellos la vida no pudo haber emergido. Entonces, estos elementos de la vida estuvieron y están formando lo que conocemos hoy en día nosotros. Y gracias a eso tenemos vida en las diferentes manifestaciones. ¿Fueron posibles varios orígenes de la vida diferenciados? Pues de acuerdo a lo que nos menciona la literatura, existen diferentes hipótesis de dónde emerge la vida. Sin embargo, vamos a cerrar diciendo que la bioquímica, es decir, la presencia de los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, son esenciales para que la vida pueda concebirse. Y estos elementos los encontramos en el universo. Entonces, estos elementos, conjugando con la energía que se encuentra en el universo, nos da posible la vida. Posterior a ello, la evolución que hemos tenido como organismos a nivel químico, pues ha sido lo que de manera general hoy conocemos como una dinámica poblacional. Nosotros, desde que la vida emerge, desde ese ancestro común, desde que sale esa primer célula, pues se viene toda la diferenciación celular formando diferentes formas de vida como hoy día conocemos. Si nosotros quisiéramos dividir a la vida en subsistemas, nos quedaría el replicativo. ¿Quién replica? ¿Quién le dice a un espécimen, tú vas a ser o vas a tener a descendencia similar a ti? El material genético, el material hereditario. Véanse, voltéense a ver ustedes. Nosotros preexistimos de alguien que nos dio su material hereditario para poder estar aquí. Nosotros tenemos características de papá y de mamá, no venimos de una sola persona. Entonces a eso se refiere si nosotros quisiéramos dividir a la vida. Cuando hablamos del replicativo, los ácidos nucleicos. Por otro lado tenemos el sistema metabólico. Yo soy un ser vivo, usted que está allá es un ser vivo. Ambos somos de la raza humana, pero no somos iguales.
Si hoy tengo aquí 20 grados de temperatura, ambos sentimos frío. Pero a lo mejor yo con mi chamarrita yo estoy bien a gusto, no soy tan friolento. Comparto con ustedes las referencias bibliográficas de este tema y pues con el gusto de siempre.